Si vas empezando en la fotografía y aún no conoces los siguientes términos: velocidad de obturación, apertura del diafragma y a la que muchos les da miedo, el ISO, quédate en este video y te explicaré de forma muy sencilla qué son estos conceptos y cómo en su conjunto forman lo que se le conoce como el triángulo de exposición. Sin más, comencemos. Comencemos con la velocidad de obturación. El obturador en nuestras cámaras es un dispositivo mecánico que determina el tiempo en el que la luz va a entrar directamente a nuestro sensor. Este obturador se compone de dos cortinillas, las cuales se abren y se cierran dependiendo de nuestra configuración que hayamos asignado. Esta velocidad se representa en segundos y va desde 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos hasta una milésima de segundo o una centésima de segundo. En esta imagen que les estoy poniendo se representa la escala en segundos de la velocidad de obturación y los diferentes efectos que tienen. Se las explicaré de forma muy breve y muy rápido para que tengan bien aterrizado este concepto. En fotografía existen dos tipos de velocidades: los tiempos de exposición cortos y los tiempos de exposición largos. Los tiempos de exposición cortos son cuando nosotros configuramos nuestra velocidad a una centésima de segundo o una milésima de segundo. Ese es el tiempo en el que tardarán nuestras cortinillas en abrir y cerrar, o sea, tiempos demasiado cortitos que pues, prácticamente son imperceptibles para nosotros, pero que tienen el objetivo de congelar un objeto que tenga un movimiento muy grande. Este tipo de configuración se ocupa mucho en fotografía deportiva, no sé, por ejemplo el fútbol, cuando los fotógrafos intentan capturar el momento en el que un jugador tiene la pelota y va corriendo por toda la banda, pues la mayoría de las cámaras están configuradas con velocidades muy altas para tratar de captar el movimiento y congelarlo. Entonces esa es una de sus funciones. Por el contrario, los tiempos de exposición largos es cuando nosotros configuramos nuestra obturación, nuestra velocidad a 1, 2, 6 segundos, 10 segundos, y ese es el tiempo en el que tardará para que entre el mayor número de luz. Este tipo de configuración se ocupa mucho cuando nosotros carecemos de una fuente lumínica. Entonces lo que hacemos es poner un tiempo de exposición muy largo para que el sensor comience a capturar el mayor número de luz posible que esté a su alrededor. La desventaja de esta configuración es de que si nosotros no contamos con algún tripié o alguna zona estable, con cualquier movimiento que nosotros hagamos o que nuestro mismo ambiente genere, pues puede ocasionar que nuestra foto salga borrosa o movida. Entonces, en conclusión, se podría decir que el tiempo de velocidad de obturación controla dos variables más: lo que es el movimiento y lo que es la luminosidad. La luminosidad, como ya se los dije, va a ser el tiempo y la luz que va a entrar, dependiendo el tiempo que nosotros configuremos, y el movimiento va a ser congelado el movimiento, o ya sea que tengamos el tiempo de exposición muy largo, pues va a ser borroso, va a ser tipo borrosito, como ese efecto barrido, ¿saben? Entonces eso es la velocidad de obturación. El segundo elemento de nuestro triángulo de exposición es el diafragma. El diafragma es esta parte que se encuentra en nuestros objetivos que nos permite o nos limita la cantidad de luz que entra directamente hacia nuestro sensor. Este diafragma se puede abrir demasiado o por el contrario se puede reducir también su capacidad. La apertura de este diafragma es equivalente a lo que sería el iris del ojo humano, ya que el ojo humano en condiciones en las que existe mucha luz, no sé, un parque normal, el iris se va a reducir porque ya hay demasiada luz, por lo cual no necesita abrir demasiado su capacidad. Por el contrario, si se encuentra en un cuarto oscuro, va a tratar de abrirse demasiado el iris para captar la mayor luz que se encuentra en nuestro ambiente. Entonces el diafragma es relativamente igual. Esta apertura se mide con la letra F, y mientras mayor sea el número F, menor va a ser la apertura del diafragma, y viceversa, mientras el valor de F sea menor, mayor va a ser su apertura del diafragma. Es decir, valores como el 1.2, el 1.8, el 3.5 son valores en F muy pequeños, pero que en realidad representan una apertura de diafragma muy grande. Por el contrario, valores del diafragma como 10, 15, 20 o 22 representan valores en F muy altos, pero la apertura del diafragma es muy chiquita. Entonces, al igual que la velocidad de obturación, podríamos decir que el diafragma controla dos valores: lo que es la iluminación y lo que es la profundidad de campo. La profundidad de campo la podemos explicar como qué tan claro se ve nuestro fondo o qué tan borroso se ve. Es decir, mientras nosotros tengamos un diafragma con un valor muy pequeño, o sea como 1.8, 1.2 o tal vez 3.5, que en realidad representa un diafragma muy grande, se podría decir
que nuestra profundidad de campo será menor, por lo tanto nuestro fondo se verá borroso, o sea, el típico fondo borroso que tratan de emular los celulares como el iPhone, que tienen su modo de retrato, que es básicamente lo mismo. Tratan de que su cámara tenga una profundidad de campo menor, por lo tanto su diafragma se abre demasiado, o sea, valores como 1.8, como se les acabo de explicar. Entonces, viceversa, mientras más valor tengamos en nuestro diafragma, o sea, un F20, nuestra profundidad de campo será mayor, por lo tanto nuestro fondo se verá bien, o sea, nítido, al igual que nosotros. Entonces solo es cuestión de entender cómo funciona el diafragma y la profundidad de campo se definirá por esta. En conclusión, el diafragma controla dos valores, lo que es la iluminación y lo que es la profundidad de campo. La iluminación es dependiendo de qué tanto abramos o cerramos nuestro diafragma. Y en cuestión de la profundidad de campo, a mayores valores de F, o sea como F22, mayor profundidad de campo tendremos, o sea, más nítido y más claro se verá todo nuestro entorno. Ya valores de F como 1.8, 1.2, o sea, valores pequeños, nuestro diafragma será muy grande, por lo tanto nuestro fondo se verá borroso. El diafragma controla la luz porque entre mayor sea... El último elemento de nuestro triángulo de exposición va a ser el ISO. Este es un término que mucha gente no conoce a profundidad y que en muchas ocasiones lo ejecutamos de forma incorrecta, y esto evidentemente repercute en nuestra calidad de nuestra imagen. Para entender el ISO hay que tener en cuenta los otros dos elementos anteriores, lo que es el diafragma y la velocidad. Como vimos, el diafragma y la velocidad dejan entrar el paso de luz de una forma natural, siempre y cuando nosotros la configuremos de forma correcta. Pero en el caso del ISO es diferente, ya que este, más que entrar de forma natural, este amplifica la señal, es decir, forza al sensor a que trabaje de una forma más ardua para que este logre captar el mayor número de luz posible. La desventaja de forzar el sensor al aumentar el ISO es de que vamos a perder calidad en nuestra imagen y va a aparecer lo que comúnmente conocemos como ruido. El ruido es básicamente estos puntitos o este granulado que aparece en las fotos, que sale al aumentar el ISO a niveles demasiado grandes, en las que el sensor se enfoca más en capturar la luz y deja a un lado la calidad de la imagen. Entonces entendamos el ISO como esta forma de compensar la luz que nos hace falta. Evidentemente el incremento del ISO va a hacer que nuestra fotografía tenga mayor luz, pero también va a hacer que aparezca más ruido. Por lo tanto, estaríamos sacrificando la calidad de la imagen sobre la iluminación de esta. Entonces, lo correcto sería subir el ISO, pero no a niveles tan grandes. Entonces tendremos que buscar una fuente externa que nos ayude a compensar y que nos equilibre un poco la iluminación que nos hace falta. De esa forma tendremos un poco equilibrado y no forzaremos tanto al sensor para que no perdamos tanta calidad en nuestra imagen. Entonces eso sería el ISO, para qué nos sirve y cuáles son las consecuencias de incrementarlo. Bien, una vez entendido estos tres conceptos por separado, lo ideal es de que en su conjunto nos ayuden a tomar unas fotos bien, con la mayor calidad posible y con la mejor iluminación. Por lo tanto, yo los invito a que practiquen de forma individual cada elemento, ya sea por ejercicios prácticos que ustedes encuentren que puedan hacer en su casa. Y aquí uno de los consejos más importantes es de que siempre que ustedes mueven un parámetro de uno de estos elementos, ya sea que suben el diafragma o lo bajan, siempre lo tienen que compensar con el otro elemento, es decir, con la velocidad o con el ISO. Eso fue todo por el día de hoy, espero que se haya entendido estos términos por separado y cómo pueden funcionar en su conjunto, que es lo ideal. Una vez que ustedes ya dominaron estos elementos y entendieron cómo funciona el triángulo de exposición y que este tiene que siempre estar en equilibrio, ustedes ya se empezarán a introducir en lo que es la fotografía manual. Por lo tanto, ya ustedes tendrán más control de su cámara y no la cámara de ustedes. Y si incluso ustedes no cuentan con alguna cámara reflex, pueden descargar desde su tienda de aplicaciones favorita alguna de estas apps que nos permiten en nuestra cámara tener los parámetros básicos de una cámara profesional, lo que es el ISO, la velocidad y el diafragma. Entonces solo es cuestión de que busquen por su tienda alguna aplicación que para su cámara que les ofrezca esto y practiquen, y una vez que ustedes lo dominen van a ver que cuando tengan su cámara propia ya entenderán de mejor manera cómo funciona esta y cómo le pueden sacar el mayor jugo posible. Entonces eso fue todo de mi parte, mi nombre fue Ángel y nos vemos en la próxima.